Bueno, se nos dice que en la Atlántida, en la época de la Atlántida, hubo varios ensamblajes de los continentes, las islas, etc. Lo cual quiere decir, antes de la construcción, una destrucción. Eso ocurrió, digo, varias veces, aunque las que cuentan como estratégicamente como diluvio universal son dos. Son dos. Las otras fueron menores, pero que abarcaban todo el planeta. Los atlantes de aquella época, que nacieron de la raza lemur, o sea, nacieron en el seno de la raza lemur, luego principiaron a hacer su vida, a llevar todas las indicaciones y propensiones que la jerarquía les imponía, y lo empezaron a hacer a un resurgimiento de la Tierra de aquel momento. En concreto, dentro de lo que es el Océano Atlántico Medio, que abarcaba pues casi todo lo que ahora es el Océano Atlántico Sur y Medio, y que ahora es agua, pero en cuanto a tierras, pues bueno, Canarias, islas de Cabo Verde, esta era la zona. Había en concreto 7 islas grandes durante una época y multitud de islas menores, pequeñas. Pues aquí fue la tierra donde se desarrollaron principalmente la raza atlante, con sus diferentes subrazas. La raza atlante principió en lo que es el septentrión de Siberia, o sea, la parte casi tocando al polo, que todavía era tierra lemur, y en esta tierra lemur nacieron las primeras razas atlantes. Los atlantes ya habían menguado bastante su estatura, hasta el punto que se dice que en aquella época pues solían medir más o menos los seres humanos unos 8 metros de altura. 8 metros, y habían menguado muchísimo. El tema es que estas razas empezaron a desarrollar lo que conocemos como el gusto de cuando comemos, el gusto de las cosas, ¿no? Y esto lo tuvieron ellos, pero no tenían todavía el olfato, que el olfato se caracterizó y se ejecutó en lo que hoy en día es la raza aria, o sea, la nuestra. Los nombres, no hagáis demasiado caso, porque son nombres que esotéricamente se han puesto para poder, de alguna manera, informarnos los unos a los otros, pero no son necesariamente, ni de broma, los nombres auténticos. Ya sabéis que nombrar algo con las palabras de poder, con las palabras básicas de poder de todas las cosas, están haciendo un llamado mágico a eso. Y entonces la jerarquía optó por poner sucedáneos de nombres y de otras cosas de magia que ahora no vienen al caso, pero que sepamos que no son sus nombres, ni el nombre lemur, ni atlante, ni ario, no son esos. Simplemente lo que interesa saber es lo que se está dando. Más no se ha dado, no se ha dado, aunque sí que se espera que vengan nuevas informaciones procedentes de la jerarquía a partir de unos pocos años, de un tiempo para adelante, pero poco tiempo, no demasiado tiempo, para que la información esté más a flor de piel
y los seres humanos podamos ejecutar lo que es de verdad nuestra característica. Podemos desarrollar nuestra característica, que es la mente. Entonces, para eso tendremos que poder decidir entre cosas, elegir, decidir, todo este tipo de cosas. Eso es la mente. Sobre todo para los discípulos del mundo, aquellos que la jerarquía ha estado preparando durante muchos años, antes de ahora, y en un próximo futuro, la primera iniciación. Para esta gente se les prepara un poco concienzudamente, no a nivel individual, sino a nivel grupal, con información, que es lo que estamos haciendo, dando información, y después, poco a poco, con el advenimiento para cada uno de nosotros y para los grupos del séptimo rayo. El séptimo rayo nos dará la posibilidad de poder entender las cosas desde la experiencia, de una manera individual, pero también de una manera grupal. Y así se espera que la raza aria adelante muchísimo en los próximos años, muchísimo. Había diferentes tipos de atlantes, hablando de los atlantes, diferentes conciencias, como también existe ahora. Hay un montón de seres humanos con una conciencia, otro montón con otra conciencia, otros con otra conciencia. Aquí no solo no hay dos de iguales, sino que cuesta incluso encontrar entre tal dispersión unas pautas que valgan más o menos para todos. Se encontró la astrología para eso. La astrología mundana, no la otra. La otra irá viniendo poquito a poquito. Jyotsia. Poquito a poquito. Irá viniendo, y los astrólogos que habrá en los años futuros serán astrólogos que entenderán perfectamente las leyes divinas puestas en el hombre, la ciencia de los rituales y todo este tipo de cosas que pensamos que no tienen incluso nada que ver, la astrología con la ciencia de los rituales, y tienen muchísimo que ver. Entonces esto se irá comprendiendo poco a poco. Ahora mismo solo se sabe que solo hay disponibles dos libros de texto a los cuales podemos fiarnos. Dos, que es el libro de astrología del maestro Riquet, la astrología espiritual, y el libro Astrología Esotérica del maestro tibetano. Eso está en vigor y es surgido como primeros pasos surgido de la jerarquía para poder informarnos y poder individual y grupalmente tener con ello nuestras propias experiencias. Los atlantes hicieron grandes civilizaciones, pero se encumbraron en el orgullo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que se lo creyeron y eran no más que personalidades hechas por el hombre, para el hombre, y con una finalidad: hacer del hombre un dios para ellos mismos. Entonces, claro, lógicamente eran una raza considerada muy nociva para el crecimiento. El orgullo se los comió, el orgullo entre otras cosas, la ambición, etcétera, pero el orgullo fue lo principal que se les comió. Así como también podemos trazar paralelismos entre lo que son los aspirantes y los grupos de la Atlántida. Los aspirantes también cosechan un buen grado de orgullo de saber, orgullo de conocer. Cuando uno sabe un poquito más
que los demás, entonces ya se encumbra en el poder y el orgullo. Y esto provoca lo que en la mayoría de los casos llamamos caídas. La caída. La caída de los seres humanos en su propia dinámica, en la dinámica que ellos quieren. Que esos seres que se han encumbrado, que tienen una buena mente, pero que piensan que solo ellos pueden acceder a determinados conocimientos, a determinadas cosas. Entonces, estos cayeron y caen desde arriba hasta abajo. Y hasta que no están abajo y experimentan lo que es la indolencia, el sucumbir, la humildad, todo un tipo de cosas espectaculares. ¿Cómo? Se les obliga a través del karma. Quizá no en esta misma encarnación, pero en otras, en las próximas. Esto, como otras muchas cosas, el karma lo guarda en los entresijos de nuestro cuerpo. El cuerpo causal de los seres humanos, sobre todo, es para eso, para guardar reliquias de nosotros mismos, normalmente en otras vidas, pero también en esta. Y todo lo que se nos expande, todo lo que no se provoca en esta vida queda para la próxima, o la próxima, o la próxima. Así funciona, así es de grande. Lo importante en aprender la doctrina secreta no es lo que podamos decir o lo que se pueda informar, es las pesquisas que cada uno, cada buscador de la verdad pueda realizar o pueda hacer. A partir de lo que sabemos, de lo que se nos dice, de lo que leemos, uno tiene que tratar no solo de entenderlo, que también, sino sobre todo de experimentar, porque todo es experimentable, todo. Y la sabiduría es una cosa viva, no es una cosa que te expliquen, sino es una cosa que uno vive. Por eso se le dicen que es viva, porque uno la tiene que vivir. No los demás, uno mismo. Y este es el tema que quizás no comprendemos porque no queremos comprender. Nos da un poquito de miedo, un poquito de yuyu. Pero no es que sea necesario, es que es imprescindible. Es imprescindible. Bueno, pues bien, los atlantes hicieron estatuas de sí mismos. Hacían estatuas de sí mismos. ¿Os acordáis de los mojáis que hay en la isla de Pascua? Pertenece a Chile, en el Océano Pacífico. Estos son reliquias de un pueblo que también hacía estatuas de sí mismos. Estatuas de sí mismos. Y luego las adoraban, porque pensaban que adorando las estatuas de ellos mismos se encumbraban hacia lo divino. Entonces ellos ya meditaban, pero meditaban en sí mismos. No meditaban en las cualidades divinas o para que algún hijo de Dios los ayudara, sino que hacían la estatua y hacían los rituales que en aquel tiempo tuvieran y la meditación, pensando solo en sí mismos y en ganar aptitudes y características. Esto fue la gran caída. La gran caída. Por suerte, lo dije la semana pasada y lo repetiremos hoy, vinieron en la tercera raza raíz, a mediados de la tercera raza raíz, vinieron muchos maestros para conformar desde Venus y desde Mercurio, para conformar la jerarquía aquí en la Tierra.
O sea, la simiente del quinto reino se plantó en la tierra, y eran esos seres, esos eran la semilla que se plantó desde Mercurio y Venus sobre todo. Estos seres, estos maestros, vinieron a ayudar de forma externa, vinieron a ayudar a los seres humanos a avanzar, a llevarnos por el buen camino, el camino del Dharma. Muchos los negaron, porque en su orgullo creyeron que no necesitaban ningún maestro, que para maestros ya estaban ellos. O sea, bueno, como ahora suele suceder también, ¿no? Bueno, siempre ha sucedido. ¿Por qué? La mente humana nos puede encumbrar y también nos puede degenerar hasta el punto, por decirlo de alguna manera, hasta el punto de la bajeza moral. Entonces estos grandes seres se encarnaron en cuerpos, primero de la tercera raza, luego de la raza atlante, primero lemures y luego atlantes. Se encarnaron en gobernadores, reyes, emperadores, tipo de gente que de alguna manera organizaba y mandaba. Y estos eran los que de alguna manera dictaban las leyes, porque estaban en comunión con las leyes divinas, con el Dharma, y hicieron que una buena cantidad de seres humanos traspasaran los velos de la materia y entraran en lo que nosotros llamamos el discipulado. Estos eran, para decirlo de alguna manera, los buenos, ¿vale? Aunque la gran mayoría no eran de esos, eran de los otros, pero núcleos determinados estaban bajo la tutela de estos maestros de sabiduría que he nombrado. A finales de la tercera raza y a principios de la cuarta. Vivían entre ellos, los atlantes, muchas razas todavía pertenecientes al sistema Lemur. Muchas razas, y subrazas y familias de razas, muchísimos, o sea, igual que ahora, que tenemos multitud de seres y multitud de conciencias dentro de estos seres. Pero no solo eso, sino también animales que ya no existen porque fueron intentos de la propia naturaleza para llegar a formar un ser humano digno de poder llamarse humano. Me parece que ya lo dije, reliquias de estos animales. Reliquias quiere decir no exactamente estos, sino que estos, los que voy a nombrar, sino que estos son descendientes de aquella especie de simios que poblaban ciertas partes de la tierra. Los orangutanes, los gorilas, chimpancés, gibones, o sea, monos antropoides. Monos antropoides. De aquella época nos debemos acordar, supongo, leyendo la Biblia, que decían que tomaron esposas que eran hermosas de ver, pero eran de los sin nombre. Quiere decir sin mente. No tenían mente, ¿vale? Solamente un instinto de animal, pero eran hermosas de ver. Eso es lo que dice la doctrina secreta. Y entonces con ellas procrearon hombres animales y hombres ya de alguna manera con un poco de mente. Y no los que tenían el ángel solar dentro, o sea, el regente del sistema humano dentro de sí mismos. Estos tenían de alguna manera el porvenir
mejor porvenir. ¿Por qué? Porque el maestro interior les decía lo que debían o no debían hacer. Y ellos, si escuchaban y seguían los dictados del maestro interior y ayudados por los maestros exteriores, hicieron, permitidme que lo diga así, hicieron carrera, ¿vale? Y estos hicieron carrera. Este es el panorama del mundo hablante durante miles de años. Esto empezó a ocurrir hace unos 2 millones de años. 2 millones de años. Hasta que hace 1 millón de años empezaron la mutación hacia los arios. O sea, la raza aria pisó esta tierra por primera vez hace 1 millón de años, ¿verdad? Y el cenit de la cuarta era hace 2 millones de años. Imaginaos las cifras espectaculares que tenemos, la de veces que hemos venido. ¿Por qué necesitamos venir muchas veces? Está claro, porque no tenemos o no queremos tener capacidad de oír, ni capacidad de ver. En las primeras razas de la tercera y también de la cuarta, la mente se estaba todavía moldeando, pero había muchos que, como era una cosa nueva, tampoco le hacían demasiado caso, y entonces, pues bueno, ya les iba bien tener un trato con los humanos que había, que eran parte de los humanos, que eran los sin mente. Los sin mente. Otros, en cambio, buscaban refugio, buscaban instrucción por parte de los maestros, a los cuales se les llamaba hijos de la voluntad y el yoga. Hijos de la voluntad y el yoga. Y aquí empezó las razas humanas a diversificarse de una manera u otra. A finales de la tercera raza, los lemures, todavía no había lenguaje, no hablaban, pero sí que pronunciaban tipos de sonido con las vocales, consonantes no, vocales. Entonces con las vocales hacían gritos y cuestiones, digo gritos porque es lo que, tal como lo llama la doctrina secreta, ¿no? Entonces proferían gritos y esperpentos para comunicarse unos con otros. Pero, claro, dice, entonces, ¿cómo se comunicaban? ¿Cómo hacían? Pues porque la mente, todavía tenían acceso a un determinado punto del plano mental por el cual se comunicaban a nivel de pensamientos. A nivel de pensamientos. Pasa que eran totalmente, como diría, ¿no? Inocentes del tema, ¿no? Simplemente les venía una idea y con aquella idea trabajaban, hacían o poco más, ¿verdad? Poquito más. Entonces, pues empezaron con el lenguaje de vocales para luego, poquito a poquito, terminar con determinados lenguajes aglutinantes, que son aglutinación de sonidos y que se hacían en la naturaleza. Ellos empezaron a copiar y a proferir, así nacieron las primeras lenguas. Y con lo que les ayudaron los maestros de sabiduría, los hijos de la voluntad y el yoga, comenzaron a recrearse en el lenguaje. Mientras se recreaban en el lenguaje y ya se podían poco a poco comunicarse unos con otros, la parte mental se fue. La parte mental que no era intuitiva, sino que era, ¿cómo diríamos? Instintiva.
era instintiva, pero mental, ¿vale? Y de aquí venían las comunicaciones. Pues mientras ellos, las diferentes razas, los diferentes pueblos, empezaron con la fonética a empalmar unas palabras con otras, nació el lenguaje. Y mientras el lenguaje iba progresando, la capacidad instintiva de la mente iba desapareciendo. El ser humano tocaba fondo. Tocaba fondo quiere decir que estábamos en la parte más baja de la materialización. En la cuarta subraza de la raza hablante, que es la cuarta, el ser humano pisó más tierra firme. Quiere decir que los seres humanos estaban justo en el medio de toda la evolución del Manvantara. Toda la evolución del Manvantara, que son, como digamos, 7 razas humanas y 7 rondas. Rondas quiere decir, una ronda es todo el pasaje por todas las razas, todo el pasaje. Bueno, son una multitud de años, pero el tema de los ciclos y el tema de los ciclos de tiempo, bueno, dejámoslo así, eso ya vendrá más adelante, eso vendrá más adelante. Simplemente ver que el tema es arduo, no es, vamos, a mi modo de entender, demasiado difícil si nos lo proponemos. Proponérselo quiere decir estudiar un poquito lo que decimos, lo que dicen los libros. Hay un libro muy bueno, que se dice El plan de Dios. El plan de Dios, de un tal Barborca, que hace un estudio pormenorizado de lo que es la doctrina secreta. Y esto es muy recomendable, explica las cosas. El plan divino. El plan divino, vale. ¿Y quién el autor? Que no lo he entendido. ¿Ay? ¿Cómo? El nom de l'autor. El nom de l'autor. El nom del grup? De l'autor. Geoffrey Barborca. Geoffrey Barborca, sí, efectivamente, Geoffrey Barborca. ¿Quién me hablaba? Cristina. Silvia. Ah, Silvia. ¿Lo has leído, Silvia, el libro? No, por eso preguntaba. Muy bien. Hace un detalle muy bien de todo lo que estamos hablando. PDF. Vale, gracias, Cristina. Sí, existe.